Bueno, muy buenas tardes. Agradecer al equipo del CREA nuevamente por esta invitación. Estuvimos el año 2015 junto a Martín. Martín les pide las disculpas por no poder asistir. Y en ese CREA, después seguimos muy comunicados con Mechi, con el equipo, y siempre le enviábamos cada 6 meses o antes, cuando volvemos, cuando quedamos muy contentos con la visita, el 2015, y cuando salimos ayer de Santiago, traía una presentación, y en el vuelo veníamos conversando con Miguel, que mañana va a estar abriendo el día, sobre cómo estar nuevamente en un CREA, 3 años después. Y era muy difícil, o sea, ¿cómo partimos? ¿Contamos todo de nuevo? Porque el problema es que tenemos un proceso que es una historia lineal en el tiempo. Nosotros partimos con Martín el año 2003, cuando cursábamos tercero en la universidad, y desde ahí comienzan a tejerse una cantidad de historias que era muy difícil llegar acá y volver a, o sea, no poder contarla. Pero rápidamente aterriza el avión y con la conversación que tuvimos con Miguel hubo que rehacer todo, porque aparece esto, que cómo partir. Con Martín pensábamos en hacer una pequeña recopilación y contar ciertas cosas, pero justamente en el CREA 7, que fue el año 2015, pasan 3 cosas. Veníamos saliendo de la construcción del Bosque de Mimbre, un proyecto que lo voy a mostrar ahora, es el primero. La segunda, nos acababan de invitar cuando estuvimos acá en el CREA a ser expositores, a presentar un proyecto para ver si clasificábamos para exponer en la 15ª Bienal de Venecia, el año 2006, curada por Alejandro Aravena. Y también seguíamos en este proceso, trabajando con una comunidad de leñadores, carpinteros y mueblistas, junto a Pedro, en Pinohuacho, cerca de un volcán. Entonces, lo que les voy a contar hoy día justamente se cruza en el CREA 7. Para partir, les dejo un video. Mi padre siempre nos dijo que no abandonáramos este lugar.
Miguel. Tranquilo. Fuera. Tienes el medio para acá. Va a ir volviendo. Va a ir volviendo. Guarda, guarda. Corre. 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 Ya, ahí puede que hacerlo. Fírmate, fírmate. Fírmate. Vamos. Con los pies, Martín. No, de cubierta. Ya, ahí está. Ya, Carlos, salga. Ven acá, para acá. Ya. ¿Ya? ¿Se fue para allá? Ya. ¿Le vamos a dejárselo bien allá? Allá, Roberto, donde está el último. Vamos por fuera. También es fuera. Hay que sacarle los pelos. Ponlo aquí en la costilla. Ponlo aquí. Espacio. Contrólala. Muy bien. ¿Vivo Richard? ¿Vivo Richard? Cuidado, diagonal. Claro. Este proyecto lo hicimos para que mis hijos volvieran a trabajar estas tierras.
Bueno, justamente el año 2015, cuando estábamos acá, les contamos cómo este proyecto se construyó y por qué se construyó. Pedro ahí en el video, Pedro el leñador de Pino Guacho, dice en su primera frase de que su padre le dijo que nunca tenía que abandonar estas tierras. Y al final la última frase que dice Pedro es que este proyecto, cuando se estaba desarmando este mirador, Pedro dice que este proyecto se hizo para que los hijos vuelvan a trabajar esa tierra. Y nos pilla justo en el CREA, cuando vinimos, en los días que estábamos exponiendo, nosotros teníamos que enviar a Alejandro Aravena 2 hojas carta, de tamaño carta. Uno, que es la primera hoja de la izquierda, que cuente una batalla ganada. Y otra, que es la hoja carta de la derecha, contándole el proyecto que queríamos desarrollar para contar esta batalla ganada en la Bienal. Entonces, recuerdo que esa vez tuvimos que ir a la librería acá, porque nos llega un correo que nos quedaba un día para la entrega de la propuesta y no la habíamos hecho con Martín, y nos pilla acá. Vamos a la librería, compramos hojas cartas y justo antes del último día en la presentación nos sentamos en una mesa y escribimos de puño y letra los dibujos. Ya teníamos muy claro lo que íbamos a hacer, pero tuvimos que dibujarlo, tomar la foto y mandárselo a Alejandro Aravena. Eso fue acá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué es tan importante finalmente lo que pasó acá en el CREA, que veníamos saliendo del bosque de mimbre? Justo acá enviamos la propuesta a Alejandro Aravena. Pasa que salió la propuesta que le enviamos a Alejandro Aravena. La batalla ganada era que por un pequeño proyecto que había construido una postal en un pueblo que no existía en el mapa, habían vuelto los hijos a trabajar con los padres y no se habían vendido esas tierras. Esa es la batalla ganada. Ahora, ¿cómo contamos esa historia en Venecia? No había otra manera que si no era que Pedro, con su hijo, vayan a contarla al Arsenal. Entonces, bueno, le enviamos eso a Alejandro Aravena y quedamos seleccionados. Y ya nos designan una cantidad de fondos, postulamos a otros fondos de gobierno y teníamos que empezar a diseñar esto. Entonces, ¿qué es lo que pensábamos? Es que nos imaginamos en este mirador que ya existía, que era una especie de caballo de Troya, en donde Pedro se insertaba, ¿cierto? Pedro viajaba con este mirador y desembarcaba en Venecia, porque algo tenía que decir Pedro. Nosotros, el 2015, para los que estuvieron, ya conversé algunos que estuvieron, nosotros les dijimos algo, que era la conclusión, que lo acaban de decir ahora en la presentación, que nosotros decíamos que llevamos arquitectura donde el arquitecto no llega. No crean todo lo que les dicen, porque finalmente no era solamente eso, o sea, no era el centro. ¿Qué pasó? En esa frase nosotros estábamos poniendo al arquitecto en el centro. Cuando viene el viaje a Venecia, nosotros pensábamos que estábamos haciendo eso, pero ocurre una anécdota en Venecia que ahora se las cuento. La primera anécdota fue que teníamos que contarle a Pedro que queríamos desarmar ese mirador. El mirador que había traído a sus hijos de vuelta y que habían construido una postal en donde venía gente de distintas partes del mundo a reconvertir este territorio de los leñadores y carpinteros y mueblistas a un mundo que se fusiona con eso y empieza a aparecer un turismo de muy pequeña escala, operado por los padres y los hijos. En ese sentido, tomamos la decisión con Martín de no llamarlo por teléfono, sino que ir a hablar directamente con Pedro y decirle. Bueno, fuimos y nos recibe Pedro y nos pregunta, bueno, sí, acá estamos, ¿y a qué vienen? ¿Se le ocurrió alguna idea? Porque siempre cuando llegamos a Pino Guacho, ¿qué idea se le ocurrió ahora? Trabajamos muy de cerca con él desde el año 2003 en adelante y seguimos haciéndolo. Pedro, se nos ocurrió una idea, sí, tiene razón.
vamos a desarmar el mirador. Nosotros nos imaginábamos que Pedro nos iba a decir, nos imaginábamos la cara de Pedro, pero su primera respuesta fue, muy bien, perfecto. Eso dice Pedro, y después dice, ya, pero ahora cuéntenme por qué. Y eso nos deja pero impactados, que su primera respuesta fue sí, desarmémoslo. O sea, nos está diciendo que él no tiene ningún apego por esas cosas, ¿cierto? Que hizo que vuelvan sus hijos, pero eso ya cumplió una función. Se cumplían justo 10 años desde el inicio del proyecto. Y le decimos, sí, Pedro, lo vamos a desarmar, lo vamos a subir a un contenedor, lo vamos a llevar en barco a Venecia, pero usted viene con nosotros, usted se va con el mirador. ¿Usted ha viajado antes? Sí, pero solo a Argentina caminando. Él está en la cordillera de los Andes y ha cruzado Argentina solo caminando. Bueno, y accede. Y luego vamos a hablar con el hijo, con Miguel, quien... le decimos, Miguel, ahora tú vas con tu papá. Tienen que contar una historia. Tenemos que rearmar el mirador en Venecia. Pues lo vamos a desarmar y los únicos que saben rearmarlo son ustedes. Y Miguel dice, mira qué bueno, se va a desarmar, sí, pero yo no voy. Y se nos cae el proyecto. Dice, no, sí, pero ¿por qué, Miguel? No, está muy bien. Lo que pasa es que yo esta oportunidad la voy a tener otra vez en la vida. Yo soy joven. Creo que tiene que ir Carlos, el hermano de Pedro, y tienen que hacer este viaje los dos hermanos juntos. De nuevo, quedamos así con estas palabras de un joven de 24 o 25 años en esa época, con una sabiduría increíble. Nos está diciendo muchas cosas. Entonces, bueno, Carlos accede y comenzamos el proceso de desarme del mirador, etiquetando todas las piezas. Este proyecto se construyó el año 2006, y el 2005 nos llega la invitación y el 2006 teníamos que desarmarlo. Esto es en enero del 2006, del 2016, justamente 10 años después del CREA, y llega el contenedor, y acá está la imagen que vieron en el video, ¿cierto? De esta especie de arco, que es la infraestructura que un poco está diciendo de que aquí había algo. Bueno, y se va al contenedor y empezamos por una aplicación a seguirlo y esta aplicación nos mostraba el barco en donde se hizo de cambio a otro barco. Esto subió a Nueva York, después bajó, después empezó a cruzar por España y Pedro iba viendo esto. Finalmente hacemos el viaje con Pedro y Carlos, que son los dos hermanos que se ven allá en la plaza. Y Pedro ahí, acá, se ve mirando las góndolas, que no quiso subirse, uno porque es muy caro, pero también esa fue la excusa que dio él. Dijo, no, es muy caro, no hay plata, pero no era eso. Bueno, y acá pasa algo que es lo que nos marca, es lo que cambia lo que les dijimos el 2015 a lo que les contaba. Estoy pensando que Martín está ahí. Entonces, de lo que les vamos a contar ahora. Llegamos, Pedro estaba ansioso, esto fue el primer día, recorrimos, y al segundo día Pedro dice, bueno, vamos a donde haya que ir a armar esto, terminemos el trámite, ya llevaba un día, se quería volver. Teníamos que estar 20. Rápido, Pedro enfocado. Así que partimos al Arsenal. Llegamos y Pedro se hace muy amigo de Domenico Lanucara, que es el jefe de seguridad del Arsenal, que es un italiano así, pero una maqueta de italiano, bajo, con unos bototos militares, que está cuidando todo y se hace muy amigo de Pedro, un poco porque llegó Alejandro Aravena y lo primero que hace fue buscar a Pedro y abrazarlo. Entonces Domenico entendió quién la llevaba acá, y era Pedro. Y Domenico se pone a conversar con Pedro y finalmente Domenico accede y nos dice, bueno, síganme porque yo los voy a llevar a mostrarles el lugar donde van a hacer el montaje. Entonces, llegamos acá, entonces ahora nos conectamos con los años y con la infraestructura. Claro, llegamos a este lugar
y ahí está Carlos y Pedro decidiendo el emplazamiento, uno apuntando para un lado, el otro para el otro. Estábamos claros. Pero Doménico hace una pausa y dice, hey, por favor, les voy a aclarar algo. No toquen los pilares, no toquen el suelo, lo mismo que contaban ustedes, no toquen los muros, no se puede perforar nada, porque, bueno, así que tengan mucho cuidado. Y Pedro le pregunta, pero Doménico, ¿por qué? ¿Por qué tanto cuidado? Y Doménico, esta fue la respuesta de Doménico, ahí no sé cuántos, Doménico dice, bueno, un poco con esa parada italiano, lo que pasa, Pedro, es que usted está parado en un edificio de más de 1000 años. Entonces Pedro queda para adentro y empieza a recorrer la mirada de estos pilares, estos muros, y Pedro empieza a mover la cabeza. Yo estaba atrás, escuchando esto. Y Pedro mueve la cabeza y empieza a decir, ah, Doménico, así que ustedes tienen edificios de más de 1000 años. Yo tengo un volcán de millones de años. Eso le dice Pedro. Y cada vez que lo cuento se paran los pelos, y fue lo mismo que me pasó en ese momento. Ahora, eso es increíble porque queda esa frase, la empezamos a conversar con Martín. ¿Qué quiso decir Pedro? Pedro nada lo dice porque sí. Cuando uno lo conoce, entiende que te está diciendo muchas cosas con una palabra. Y empezamos a pensar esto. Bueno, y se nos cruza justamente con una entrevista que le hacen a un musicólogo, filósofo, un historiador chileno que se llama Gastón Soulet, en donde él habla del valor del pueblo mapuche. Pedro no es mapuche, es colono. Nació en Pinohuacho, de apellido Vázquez. Entonces, ¿qué dice Gastón Soulet? ¿Cómo cruzamos esta frase que nos cuenta, que dice Pedro y que nos deja pensando con esto? Gastón Soulet dice que para que un pueblo haya resistido más de 300 o 400 años, tiene que haber estado defendiendo algo, el pueblo mapuche. Entonces hace la comparación con los quechuas, con los aztecas, con los mayas, y dice, bueno, ellos se rindieron muy fácilmente ante el poder español. Pero los mapuches todavía siguen dando una pelea, entonces algo tienen que estar defendiendo. ¿Qué es esto que están defendiendo? Ahí Gastón Soulet cuenta una anécdota, después lo pueden buscar, pero finalmente lo que entiende Gastón Soulet es que ellos estaban defendiendo el paraíso. No estaban defendiendo pirámides, templos, como lo hacían los quechuas, o los mayas, o los aztecas. Entonces cuenta Gastón Soulet que llegan los quechuas, antes que los españoles, al río Maule, al centro de Chile, y se enfrentan con los mapuches. Y no pueden pasar. Entonces finalmente los quechuas, que tienen son diplomáticos, aunque tienen grandes batallas, lo dice Soulet, invitan a una delegación de loncos, de las cabezas de los principales loncos mapuches, los invitan al Cusco, antes que llegaran los españoles. Y los loncos mapuches acceden, claro, para decirles que era conveniente que se inserten en su civilización. Bueno, y los loncos ven el Cusco, lo que debe haber sido grandioso en esa época, y los loncos vuelven convencidos de que lo de ellos era mucho mejor. ¿Y qué era esto? Era que ellos defendían el paraíso, sí, pero defendían algo más. Defendían un tipo de persona muy especial, que habita la tierra en el orden natural. Que se define por esa relación con un otro que es un volcán, un puma, un árbol, una laguna o el otro humano. Ellos hablan de personas humanas y de personas no humanas. Bueno, cuando se nos cruza esta entrevista de Gastón Soulet y lo cruzamos con lo que nos dice Pedro, Pedro nos está diciendo lo mismo. Pero Pedro no es mapuche. ¿Qué pasa? Bueno, hay un territorio
y este otro que define a un tipo de persona muy fuertemente y lo define. Eso le pasó a los mapuches y le pasó a Pedro. Con esto empezamos a pensar, bueno, ¿en qué estamos? Empezamos a ser conscientes esto de que llevamos arquitectura donde el arquitecto no llega. En eso estábamos haciendo. Bueno, nos queda la pregunta. Terminamos, llega un barquito ahí con las maderas, ¿cierto? Armamos esto. Finalmente en 3 días se logra construir una nueva postal con el mirador original. Reemplazamos algunas piezas que se ven ahí. Y se construye la nueva postal de Pinohuacho en Venecia. Bueno, y eso está 6 meses, ¿cierto? Y esto es el mirador de Pinohuacho en Venecia, y en el interior, donde nos mostraba Doménico, estaban uno de los videos que vimos al principio, estaba exhibiéndose ahí, más un set de 3 videos. Entonces tú veías esa muestra y terminabas inserto en este mirador, y entendías qué es lo que te quería decir Pedro. Y esta es la imagen del mirador el año 2007, con la primera nevada. Y acá está Miguel, que es el de la izquierda, quien cede su pasaje para entregárselo a su tío, y Danilo, los 2 hijos que vuelven de la ciudad a trabajar con sus padres. Cuando en el intertanto estábamos, cuando el año 2008, 2009, ya llegaba mucho turista a la zona, y llega un funcionario municipal con unos planos y le dice a Pedro, le traigo un diseño de un quincho, que es como una especie de restaurante, pero con un fuego para hacer tortillas. Le traigo el proyecto de un quincho con $3.500 más o menos, o $4.000, para que construya un quincho, porque viene mucho turista, pero usted no lo puede recibir en su casa. Entonces, Pedro lo que hace es, nos llama por teléfono, esto es antes de lo de Venecia, nos llama y nos dice, bueno, Rodrigo, Martín, me acaban de traer un proyecto completamente armado con un fondo para que diseñemos el quincho. Y nosotros, con Martín muy contentos, decimos, Pedro, este es el siguiente paso que necesitábamos, que estaba diseñado en el master plan inicial. Ahora lo podemos hacer. ¿Pero qué le dijo usted? Le dije que no. ¿Pero por qué? No, en realidad no le dije tan que no, le dije que me espere, porque primero tengo que consultarlo con mis arquitectos. Eso le dice el leñador a un funcionario municipal. Nos hubiera encantado en la cara de ese funcionario municipal así. Bueno. El leñador va a llamar al staff de arquitectos. Así. Bueno, y justamente eso es lo que pasa. Y comenzamos con lo que tiene disponible, que eran las últimas maderas ya, que en el proceso de construcción del mirador no se voltó ningún árbol vivo, solo se tomó las piezas de madera que estaban en el suelo de antiguas talas masivas, que por una reforma traen a vivir a la familia de Pedro. Entonces comenzamos la construcción de este refugio, ¿cierto?, de este quincho, pero teníamos un problema, teníamos todo menos con qué cubrirlo para la intemperie. Entonces, finalmente, echan mano a un camión militar que ya habían invertido, que aparece en el desarme, y comenzamos a ver que con leña, con trozos de leña, de coihue, podíamos, con una tejuelera antigua y un camión andando una de sus ruedas en tercera marcha, construir 30.000 tejuelas.
muchachos, aquí para mí al menos. Vos sabés que la época que yo jugaba al fútbol, hijo, acá sacábamos 3, 4 equipos, Martín. ¿De fútbol? Claro, ¿De 11? de 11. Que había gente, tío. Y todos fanáticos, ahora no hay ni un entusiasmo, los cabros, bueno, casi son los únicos los de aquí. Sí. Nosotros esperamos el día domingo. Ahora no. Todos estos clubes que habían por aquí Campeche murieron. ¿Y los penales los pateaba usted también? Un tiro más adentro, ¿no? Yo jugaba descalzo. ¿Cómo? Claro. Echaban un poco de pan, un poco de harina tostada, un bolsito, eso era lo que. Acá. ¿Quedó bien o no? ¿Dónde Buena jugaba? defensa. De defensa. Cuando tocaba salir a otra cancha, a las 9 salía. Íbamos allá a Siesque, adentro. Por acá por este lado íbamos hasta Coñalipe y a pie. Boca, y después de esto ya. Con efecto. Perfecto, el lado afuera del peine aquí. Con 3 dedos. Al palo y para adentro. A tal hora lo contamos para salir listo. Estábamos todos, estábamos 40, 50 kilos. No lo ganamos hasta aquí.
En esos años, por ejemplo, estas máquinas para el grabado o algo. Cuando veníamos con la tía Arreo, no sé. Año bonito eso. Bueno, y acá está el quincho, finalmente, que es muy distinto. Cuando nos llama Pedro, bueno, lo empezamos a diseñar y es muy distinto a lo que le habían traído este funcionario municipal, que era la misma tipología que existe en todos los sectores rurales en Chile, que es una especie de hexágono con un fogón central. Aquí se pueden ver las tejuelas de coihue, que es esa piel como escama, y esa apertura arriba es por donde sale el humo de un fogón que está en el centro. Entonces Pedro ya el año 2009 tenía construida su postal con la que empezaron a llegar los turistas, y ya la comunidad de 11 familias contaban con el mirador, con la postal y con el lugar donde reciben a los turistas. En este partimos hablando esto de que qué pasó cuando estábamos acá en el CREA 7. Veníamos saliendo de la construcción del bosque de mimbre, que es un proyecto que bueno, lo mostramos en el CREA 7, y es un concurso que organiza una entidad chilena, o sea, el MoMA de Nueva York, en asociación a Constructo de Chile, y es un concurso, el YAP, el Young Architects Program del MoMA de Nueva York, que en Chile el concurso es por invitación, ¿no? Uno no puede acceder al concurso, sino que hay una selección de 80 arquitectos que selecciona a un arquitecto joven. A nosotros nos seleccionó la Casu Segers. Ella nos convoca y nosotros sentimos una tremenda responsabilidad, porque ella fue que en el 2001 nos hizo un curso en Talca, y que junto a Juan Román y la Escuela de Talca nos definen la mirada de lo que seguimos haciendo. Entonces, el encargo era muy abierto, son 1.300 metros cuadrados, este es el encargo, en donde hay que construir un programa abierto en un parque en el centro de Santiago, pero que contenga un elemento de agua. Y para eso hay un presupuesto acotado. Bueno, participamos, no queríamos fallarle a la CASU, y quedamos entre los 5 finalistas. Entre los 5 finalistas, lo que propusimos fue, primeramente teníamos que tener una estrategia económica. O sea, nosotros no estábamos en posibilidad de subvencionar nada. Entonces nos acordamos de estos paradores de viento que se instalan en las dunas como primera medida antes que el eucalipto, para controlar el avance de las dunas, y que era un módulo de mimbre. Y nosotros en Talca habíamos estudiado un pueblo que se llama Chimbarongo, en donde había mimbrero y existía la extracción de mimbre. Así que los fuimos a visitar y nos encontramos con esto. Estas varas de más de 4 metros, ese mide 1,60 m. O sea, estamos con problemas con la escala de esa persona. O sea, una persona por ahí. Normal. Entonces esto tiene 4,20 metros más o menos. Bueno, y nos encontramos con esto y le preguntamos al mimbrero, bueno, ¿cuánto vale? Nos dio el precio, empezamos a multiplicar y nos fuimos a diseñar. Y nos empezó a dar que con esta pieza, que son unos atados de mimbre, que pesan aproximadamente 10 kilos cada uno,
podíamos empezar a configurar un espacio de muy bajo costo y con la tradición del mimbrero, pero tomando al mimbre. ¿Por qué de muy bajo costo? Porque el mimbre lo tomamos en su proceso intermedio, de esta forma se sube a los barcos y se envía a España. El principal productor de mimbre es don Osvaldo, fuimos a hablar con él, el principal productor de mimbre del mundo. Y esto ya lo tenía vendido a España. Entonces diseñamos esto y hicimos la propuesta y ganamos. Nos felicitaron nuestros colegas, los otros 4 colegas nos abrazaban y nos decían, bueno, felicitaciones, pero ustedes se acaban de meter en un gran problema porque ningún otro YAP ha salido con el presupuesto check. No, han tenido que todos poner porque uno se va entusiasmando en el camino. Bueno, y hay que terminar bien. Esto va a estar 2 meses o 3 meses instalado en el centro de Santiago, con mucho uso y todo. Bueno, con mucha fe seguimos adelante y don Osvaldo, cuando le fuimos a contar que ganamos, nos dice, hey, pero ¿para cuándo lo necesitan? Para marzo del próximo año. Estábamos en septiembre. Es que tengo todo vendido, no tengo producción. Y nos ve la cara que pusimos. Nosotros ya estábamos, teníamos que construirlo en marzo, y él, con la misma fe de nosotros, nos dice, bueno, hagamos una cosa. Nosotros habíamos hecho el cálculo que si comprábamos todo el mimbre, no nos alcanzaba el presupuesto, íbamos con un plan. Ahora él se adelantó y nos dijo, hagamos una cosa, yo se lo arriendo. Voy a creer en usted de que no va a pasar nada. Nosotros le decíamos que nadie lo iba a tocar casi, así poniendo las manos al fuego por esto. Y nos dice, bueno, se lo arriendo, cuando ustedes lo usen, esto puede terminar su proceso de secado, yo lo saco antes, termina su proceso de secado en el lugar, y luego ustedes me lo devuelven y yo les devuelvo el 60% del valor. Y nosotros le traíamos una oferta más baja. Entonces nosotros quedamos así, pero increíble. Y ahí es cuando, ya en la propuesta, nosotros pensábamos que todavía no pasaba lo de la frase de Pedro, pero sí estábamos siempre relacionados con un quehacer en el lugar, el mimbrero. Pero aparece Vicente Gajardo, que es un escultor en piedra, increíble, que vive muy cerca de la mimbrera. Creo que deben ser 150 kilómetros, él se instala donde están las piedras, al sur de Santiago, y las mimbreras están un poco más al sur. Pero finalmente, esto pasó antes. Ahora estamos conscientes de que nos instalamos, nuestro tipo de persona especial era Vicente Gajardo. Lo conocimos y aprendimos mucho de él, y eso, desde haber hecho consciente todo lo que aprendimos con esta frase de Pedro, hace que ahora estemos trabajando con Vicente Gajardo en un nuevo proyecto, y el mismo Vicente Gajardo haya entendido ciertas cosas que mañana Miguel les va a contar en la apertura sobre viene a mostrar la escuela Sur-Sur de Valparaíso, de Concepción. Entonces, ¿qué pasa? Vicente Gajardo participa con nosotros y terminamos la propuesta junto a él, y él también lo que hace es poner a disposición 3 piezas que no son ni escultura ni piedra, sino que están en el proceso intermedio. Él también las pone a disposición y terminamos construyendo este bosque de mimbre, que es un pabellón que dura 3 meses, en donde hay un circuito de agua, que era lo que menos nos interesaba, pero que lo tuvimos que hacer, colgar una canaleta por donde corría agua. Bueno, y esto terminó refrescando mucho el pabellón. Aparte de la sombra y el sonido que genera el mimbre, en el pabellón resultó muy bueno que haya existido el agua. Como no somos buenos con el tema del agua, la canaleta goteaba por todos lados y la gente se refrescaba abajo, y nosotros sí, lo diseñamos así. Terminó muy bueno. Entonces, ahí está, queda el bosque de mimbre, y trabajamos junto a los mimbreros también en una mesa y algunos sillones que muestran el producto terminado de este proceso. Ahí están los sillones, acá está el bosque de mimbre y las piedras de Vicente Gajardo, que armaban 3 momentos distintos. Ahí está lo que llegaba de agua, poco.
el resto funcionaba hacia atrás. Y estas que no son esculturas empezaban a hacer juegos para los niños. Y entre el agua, los mimbres, empezaban a jugar a la escondida, gente grande atravesaba esto, salía, resultó muy bonito. Y esto en la noche se iluminaba. Bueno, ahí está cómo se ocupaba en otra de las piezas, ¿cierto?, de Vicente Gajardo. Y los niños que empezaban a botar estas piezas de mimbre y nosotros... oh, pero después vemos que otro niño la levanta, oh, así. Bueno, terminó siendo un juego. Esto cambiaba de forma, volvía, después uno lo quería rehacer, bueno, se rehacía solo. Estuvo ahí 2 o 3 meses y ahí está ya entrando la noche con estos muebles iluminados que lo hicieron los mismos mimbreros de Chimbarongo, y esto estuvo los 3 meses y termina esto y finalmente tomamos los mimbres. El único residuo que quedó fue estos fierros, que los vendimos, estas maderas, que también se vendió, y dentro de estas piezas que estaban, hay unos fierros de construcción que eran 1000. Hay 1000 de estas piezas, y estos 1000 fierros los terminamos vendiendo al kilo. Esos eran los residuos, porque esto, el grueso del pabellón, se le devuelve a don Osvaldo, y él termina comprándonos el 90%. Y nos paga y finalmente nos devuelve el 60% casi de lo que nosotros le habíamos pagado. Entonces Martín lleva las finanzas y nos da buenas noticias. O sea, oye, nos quedamos, aparte de que pudimos pagar el pabellón, nos quedamos con utilidades. Y nos quedamos con buenas utilidades. Entonces, bueno, desde esa escasez es lo que estamos hablando. Desde la escasez de llegar a un proyecto bien resuelto, ¿cierto?, con lo mínimo, ¿cierto?, a poder solucionar presupuestos. Luego de lo de Venecia y que estábamos entendiendo que ya no era el arquitecto el centro, ¿cierto?, sino que nos estábamos saliendo de ese centro y nos estábamos instalando a un costado de un tipo de persona especial. Lo mismo que decía Gastón Soulet, con una sabiduría especial y con una forma de habitar la tierra especial. Ese es Pedro, la señora Marta, su señora, su hijo, su hermano. Entendimos eso, que nosotros no era que estábamos llevando arquitectura donde el arquitecto no llega porque estábamos hablando de nosotros, como que fuéramos la solución a esto. No, terminamos, independiente de que sí lo estábamos haciendo a un costado de este tipo de hombres sabios. Bueno, eso le hizo mucho sentido. Nosotros pasamos 10 años en donde no tuvimos ningún cliente. Es todo autoencargo. Y el bosque de mimbre fue nuestra primera utilidad. Tuvimos por esa gestión. Pero fue lo único. Y trabajamos un poco a doble banda de Grupo Talca. Durante esos 10 años hacíamos en el tiempo libre todas estas cosas y trabajábamos en lo convencional haciendo todas las otras cosas normales de la disciplina. Siempre tratando de meter esto que traemos, pero son peleas complejas. Bueno, y pasa que cuando un filántropo con muchos recursos chilenos visita la Bienal, pasa por el mirador, y a la vuelta nos convoca a un concurso cerrado donde él llama a 5 oficinas chilenas para desarrollar una reserva en la carretera austral, en la Patagonia. Son cerca de 1000 hectáreas y nos llaman y nosotros felices, o sea, era nuestro tema. Son los territorios que nos llaman, los volcanes, los ríos. No sé, era muy cercano el proyecto. Y empezamos a leer las bases y primero, a los 5, él les pagaba por participar. Y nosotros dijimos, mira, nuestra primera utilidad, pero de un cliente. Teníamos nuestro primer cliente. Y leemos las bases y dice, bueno, este concurso es solo un concurso de ideas. Nos convocaba un staff de arquitectos que iba a tomar la idea ganadora, nos iban a pagar por esa idea y ellos la iban a desarrollar.
Así que teníamos nuestro primer cliente después de 12 años y le tuvimos que decir que no. Y fue dura la decisión, ahí con Martín, puede dar fe. Fue una decisión bien compleja porque podíamos entrar en un tema muy afín con nosotros, pero dijimos que no porque nosotros tenemos ciertas condiciones que son ser fiel a lo que creemos. Y luego que ya entendimos lo de Pedro, nuestro requisito, y le respondimos a este filántropo millonario, le respondimos que muchas gracias por la invitación, nos honra con la invitación y todo, pero no podemos decir que sí porque nuestra condición es permanecer por lo menos un año con las comunidades locales para conocer este tipo de persona especial y su sabiduría. Luego de eso podemos entender cuál es su manera de hacer en el territorio con la sabiduría, pasar por el sedazo del diseño y poder proponer recién algo. Bueno, y él nos da las gracias por la sinceridad y nos dice chao. Hace el concurso y 8 meses después más o menos nos llega un correo donde él nos invita a me desconcentré con el tiempo. Él nos invita a su casa, a una reunión. Ya empezamos a intuir lo que pasaba. Y él nos dice, bueno, hice el concurso, entendí lo que me quisieron decir al decirme no. Porque lo que vio como respuesta de lo que había llegado eran todas las propuestas de moda que estaban saliendo en el día a día en las revistas, era lo que se podía repetir en los distintos lagos, por ejemplo, en los balnearios. Entonces nos dice, ok, vamos a trabajar con ustedes y vamos a seguir la condición de permanecer junto a este tipo de hombres. Bueno, fuimos este tipo de personas porque nos damos cuenta de que cuando vemos esto, vamos a la carretera austral, llegamos y lo primero que vemos en todo el recorrido fue, antes de llegar a una casa, esto. Y nos quedamos impresionados. O sea, ¿quién hizo esto? Y este millonario nos dice, no, eso lo hizo Rubén, es de Rubén. Y Violeta, ellos son una pareja de leñadores que viven acá. Y están tomando y limpiando el bosque. A ver, bueno, vamos a conocerlo. Entramos a la casa de Rubén, que vivía en una casa muy sencilla, y la casa de Violeta. Violeta andaba trabajando, Rubén no, estaba tomando mate. Y empezamos a conversar y entendimos que esto era resultado de la relación de pareja que tenía Rubén y Violeta. Entonces comenzamos a formar un equipo con Rubén y Violeta, además de personas que estaban en el lugar, pero también trajimos a Pedro. Ahí está. Porque no podemos hacer nada sin Pedro. Entonces trajimos a Pedro y empezamos. Diseñamos la primera obra, que es un refugio. Voy a empezar a ir un poquito más rápido. Y comenzamos a construirlo, y en el proceso constructivo todo lo que habíamos diseñado se corrige. Nosotros lo corregimos en el proceso constructivo con la sabiduría del habitante local. Lo que queda pendiente lo corregimos en obra. Entonces, ahí está Rubén y Violeta. Rubén afilando la motosierra y Violeta mueve los bueyes y traen la madera, que también la toman de piezas, no cortan ningún árbol vivo, y comenzamos la construcción de este refugio en la carretera austral, ¿cierto? Que mira un volcán y también al lado del río Cisne. Este es un volumen negro de chapa, que era lo único que podíamos trasladar al lugar, y todo con lo que se construyó era con lo que se tenía disponible a la mano. Este detalle constructivo fue decidido en obra. Es cómo se traban las piezas de las vigas y pilares, y cómo esa diferencia de altura toma la diagonal que arma la pendiente del agua. Y así esto es una especie de foto escantillón desde la chapa, el aislante y todas las terminaciones. Bueno, eso se fue construyendo en obra junto a ellos y terminamos ya el refugio
en la carretera austral, junto a este matrimonio de leñadores, que es Violeta y Rubén, que quedaron muy amigos de Pedro. Y se inserta Mario, que Mario, esto no tiene nada que ver, pero yo estaba arriba del techo en un momento y miro para abajo y Mario estaba tratando de instalar una diagonal en un tabique. La corta, la instala y dice, mejor queda malo. Y me quedé con esa frase como, no la entendí, pero me quedé, no la entendieron. Me quedé dando vuelta, bueno, después la entendí, claro. O sea, estaba tan seguro de lo que estaba haciendo que era la perfección. Si trataba de hacerlo mejor, moría esa diagonal, tenía que hacer otra. Y eso, finalmente, todas estas frases hablan de que uno trabaja en la arquitectura con personas que tienen una sabiduría y que tienen mucho que decirte, pero no te lo dicen. Son muy, de alguna manera, hablan en literatura, o sea, con una conformación literaria riquísima, que no te dicen las cosas, sino que te las dicen para que tú las interpretes y puedas hacer un proceso interior. Es muy bonito. Acá está el refugio finalmente, construido, y acá ya con nieve. Bueno, esto detona que en el primer refugio entendemos una manera de hacer que nos permite comenzar a diseñar otro tipo de refugios con esa manera de hacer y algunos miradores. Ahora estamos en ese paso y se abre algo que conversábamos justamente con Miguel, que puede ser que tengamos la posibilidad de hacer un cambio de escala como Grupo Talca. Tenemos nuestro primer cliente después de 12 años y él nos está ofreciendo si podemos empezar a diseñar y construir el hotel. Y eso nos da un cambio de escala, no nos había pasado antes. Primer cliente y primera obra mayor. Vamos a ver qué pasa, ojalá suceda y si no, bueno, en 4 años más les contamos. Y lo último, voy a ir súper rápido, voy a tener que dar unos 3 minutos. Esto de instalarse a un costado de un tipo de persona sabia, de entender qué era lo que estábamos haciendo, hace que con la Cazú Segers, ella que nos convocó al Bosque de Mimbre y que nos hizo clase el 2001, una vez a la vuelta de Venecia, conformemos el Andes Workshop, que es un taller. Somos 3 arquitectos y hay un biólogo, naturalista, una coreógrafa, una grabadista, tenemos un filósofo, tenemos un documentalista. O sea, somos menos arquitectos que otras disciplinas. Y hay un requisito de que este workshop dura 2 meses. O sea, el que se va, aparte de que tiene que pagar, porque no nos han dado ni un fondo todavía, no podemos encontrar el fondo en el gobierno para que podamos hacer. O sea, hay que tener la decisión tan clara que hay que pagar para solventar todo esto. Y además, hay que desconectarse de la vida cotidiana 2 meses. O sea, el que tenía trabajo tiene que renunciar. El que está saliendo de la U tiene que, bueno, se va para allá, pero tiene que pagar. Entonces es muy difícil y la decisión es muy fuerte. Bueno, hicimos el primero el año pasado con 6 participantes junto a las comunidades mapuche de Lonquimay. Trabajamos con el biólogo, con el documentalista. Ahí estamos en un refugio donde nos fuimos un mes completo. Primero una semana para establecer relación con la comunidad. Luego volvemos a Santiago a hacer un tipo de ejercicio. Ahí está Sergio Lortegui, que es el naturalista, en donde, no les puedo contar esta anécdota porque queda muy poco tiempo, que es el escarabajo y el piñón. Ya, corto. Mechi dijo que sí. Acá está. Bueno, lo que pasa es que entramos con Sergio, nosotros no sabíamos lo que iba a hacer el naturalista. Y de repente él se agacha, pone su croquera y toma 2 cosas del suelo. Y nos muestra. Nos dice, ¿qué hay acá? Y uno mirando a los 2 metros, como estamos por ahí. Él es argentino, ella es argentina. Renunciaron a todo. Y nos muestra y nosotros decimos, bueno, esos son piñones. Nos dice, ¿están seguros? Empezamos a ver, nos dice, no.
Acá hay un piñón y un escarabajo. Eso, que lo llevamos después a la mesa que veíamos recién. Y, ¿qué nos dice Pedro? O sea, que Pedro, vuelve Pedro. ¿Qué nos dice Sergio, el naturalista? ¿Qué nos dice Sergio? Nos dice, bueno, este escarabajo, si uno se sitúa en la Araucanía, en el volcán Lonquimay, es un corredor biológico donde pasan especies, es una zona muy baja, cerca de San Martín de los Andes, es un corredor biológico donde los mapuches cruzaron desde Argentina, Chile, Chile-Argentina, pero también las especies, las especies vegetales, animales. Bueno, este escarabajo venía desde el norte de Venezuela, cruza por la cordillera, baja, entra al corredor, pero se encuentra con la araucaria y con el fruto de la araucaria, que es ese, que es el principal fruto de una parte de los mapuches, que son los pehuenches. Pehuen es esto, es la araucaria, el fruto, ¿cierto? Entonces, este escarabajo, que no era así, no tenía esta forma, se encuentra con esto. Y por amor a ese encuentro y a esa relación cara a cara con el fruto, porque estaban en el mismo nivel en el suelo, y por amor a esa relación en el entorno, hace que sea capaz de cambiar su cuerpo. Y eso nos impactó también, porque ¿qué nos dice? Y lo traemos a la arquitectura. El arquitecto abandonó la obra. El arquitecto abandonó la obra. En el medioevo, cuando aparecen después en el Renacimiento los métodos de representación, y ya el arquitecto era el que dibujaba sobre la madera y los ayudantes, ese era el maestro arquitecto, y los ayudantes cortaban. Entonces, el escarabajo nos dice, absolutamente nos está dando una lección de establecer una relación cara a cara con la disciplina que es capaz de cambiar el cuerpo. Entonces, cuando la arquitectura comienza a pasar por el cuerpo, que es lo mismo que nos dicen los mapuches, que es lo mismo que nos está diciendo Pedro, que la sabiduría se construye en una relación corpórea, cuando el conocimiento pasa por el cuerpo se convierte en sabiduría. ¿Y en qué estamos todos nosotros? Estamos adquiriendo conocimiento. Bueno, ¿lograremos construir una sabiduría? Tal vez no. Pero si nuestro conocimiento lo sumamos a este tipo de hombre sabio, tipo de hombre, de mujer, ¿cierto? De persona, de humano sabio, estamos en un momento histórico en donde si los hijos vuelven preparados de la ciudad con conocimiento y se suman a sus padres sabios, podemos construir una nueva ruralidad, que no pasó antes, porque antes era la ruralidad de la sabiduría, de vivir en sincronía, ¿cierto? De este orden natural. También existe la ruralidad que expulsa a este tipo de hombre sabio y se instala desde el conocimiento y desde la manera empresarial. Si sumamos estas dos cosas, cada uno va a traer lo mejor. Y eso es lo que pasó con Pedro en Pinohuacho y que nos dice el escarabajo y el piñón en el Andes Workshop, y que fue una sorpresa. Bueno, y así empezamos con algunos talleres, vamos a ir más rápido, algunos talleres en donde empezamos a entrar en relación con el cuerpo en un espacio negro, pero ya habíamos hecho el ejercicio en los bosques de Araucaria. Luego entramos a talleres de la palabra, de campo grabado, ¿cierto?, para hacer síntesis y poder proyectar. Luego entramos a talleres de carpintería en el sur, donde no tenemos aula, porque entendemos que el aula es donde ocurren las cosas, donde aparecen. Entonces se conforma el Andes Workshop así y terminamos, ya, estas son planos. No entendemos nada, pero terminamos haciendo una maqueta de una idea de proyecto que finalmente es para entrar y construirlo con la comunidad, con nuestras propias manos, y cae nieve. Lo habíamos diseñado de piedra, pero se tapó las piedras con la nieve, así que tuvimos que entrar, ahí está el Boncal, a los bosques, y como fue Pedro a ayudarnos, ahí está Pedro, dice, bueno, hagámoslo con madera, y tomamos la tipología del rehue, de la construcción monolítica de madera, y comenzamos a tomar estas piezas
5 grados bajo cero, 15 grados bajo cero. Iba gente de La Rioja que quería dormir la siesta y tenía que sacarse el pijama y volver a trabajar. Y terminamos trasladando estas piezas al lugar y a construir un símbolo, un signo en el territorio, ¿no es cierto?, con la comunidad, que inaugura la ruta Pehuenche, la ruta que pone en relación al mapuche con su cultura. Y este es un proyecto que vamos a comenzar ya el segundo Andes Workshop, también como segundo punto de la ruta Pehuenche, que pone en valor no la tierra del mapuche, ni las cosas, sino que la cultura, y comienzan a volverlo hijos con la lengua aprendida por decreto. En Chile ya es ley, decreto ley, que tienen que enseñar la lengua a los niños que lo requieran, y vuelve un niño mapuche hablante, cosa que hay una generación intermedia que la perdió. Ahí está Pedro, construyendo, y terminamos con esta circunferencia, que es un símbolo de la reunión mapuche, con, como diría la Cazú Segers, un giro a lo contemporáneo con esta pasarela que mira al volcán. Ahí está la comunidad mapuche, la señora Nelly, la señora Silvia, y terminamos finalmente en muy buena relación con la comunidad. Acá están los participantes, ahí están toda la comunidad y el Andes Workshop que participamos, lo que hacemos con la Cazú Segers. Y mientras estábamos en esto, ahora termino, nos invita Miguel Nazar, que mañana, tercera vez que lo cuento, para que no falten, abre a las 5, ¿ya? Y que nos va a mostrar la escuela Sur-Sur, y nos invita a participar. Y cuando nos cuenta lo que significa esto, qué proyecto está armando Miguel, no nos queda otra cosa que decirle que sí. Así que los dejo invitados para mañana, cerramos a las 5. Esto sería todo. Muchas gracias.